La clave para controlar las transiciones de la forma deseada es utilizar los parámetros. Si nos vamos a la ventana Animator, en la parte superior izquierda tenemos dos apartados, Layers y Parameters. Por defecto, este listado de parámetros vemos que está vacío, y haciendo clic en el más que tenemos en la parte superior derecha podemos añadir un parámetro para controlar las transiciones. Vemos que podemos desplegarlo y tenemos que elegir qué tipo de parámetro queremos crear, si es un float, un int, un bool o un trigger. Cuando se selecciona un tipo de parámetro, se incorporará al listado y nos permitirá darle nombre. Vamos a crear un trigger, vamos a llamarlo jump. Y si seleccionamos una transición, podemos ver en el inspector que nos aparecen sus propiedades. Vemos que pasa de idle a jump. Vemos esta propiedad que la veremos más tarde. Vemos que tenemos aquí el blending, que veremos también más tarde cómo funciona, pero bueno, básicamente saber que nos permite, digamos, editar cómo se produce el cambio desde una animación hasta la siguiente, cómo se produce esa transición. Y por último tenemos el apartado Conditions, que por defecto está vacío, y esto es lo que hace que esta transición sea automática, es decir, no hay ninguna condición para pasar de idle a jump. Entonces, en el momento en el que se acaba la animación de idle, se ejecuta esta transición. Si hacemos clic en más, podemos ver que nos permite seleccionar el parámetro jump. Si tuviéramos más parámetros aquí, vemos que en esta transición nos permitiría seleccionar cualquiera de ellos, o incluso los dos. De momento, vamos a seleccionar el jump. Como jump es un trigger, nos permitirá, esta condición será que se active el trigger. El trigger, como conocimos en otros temas, desencadena un evento. Entonces, en el momento en el que se active el trigger, se cumplirá esta condición. Si tenemos un parámetro de otro tipo, por ejemplo el speed, vemos que nos permite seleccionar el valor, es decir, que sea mayor que 10, por ejemplo. Y esa será la condición para que se produzca esta transición. Si tuviéramos un booleano, nos permitiría elegir si tiene que ser true o false. Y esas serían las condiciones que tendría que cumplirse para que se diera esta transición. Vamos a dejarlo con el jump. Vamos a borrar estos dos que simplemente eran para probar. Y vamos a colocar la ventana Animator aquí. He realizado un cambio en la animación de idle para que fuera más largo, simplemente copiando y pegando los keyframes que ya teníamos para que sea más larga esta animación y poder comprobar más adelante algunas de las propiedades de las transiciones. Y lo que vamos a hacer es ejecutar el juego, volver al Animator y ver qué es lo que sucede. Antes veíamos que en el momento en el que se terminaba la animación de idle, la transición se activaba y pasábamos a la animación de jump. Como esta transición requiere que se active este trigger, que es ese parámetro que hemos creado, ahora mismo ha terminado la animación de idle porque no tiene loop time, sino continuaría ejecutándose. Vamos a ver la diferencia. Activamos el loop time, damos clic en play y vamos a ver cómo se va ejecutando la animación. Y sigue ejecutándose porque tiene activado este loop. La transición no se producirá hasta que se active este trigger. Nos vamos a los parámetros y podemos activar el trigger. Lo activamos y en el momento en el que ha terminado de realizarse la animación, nos ha saltado a la siguiente animación. Lo importante será, dentro del Animator, saber
con exactitud qué tipo de parámetros vamos a necesitar para cada caso concreto. En este caso queríamos desencadenar un evento en un momento puntual, para lo que hemos usado el tipo trigger. Si se quiere realizar un cambio de animación en función de un valor concreto de una variable, usaremos float o int. Y si se quiere cambiar de animación en función de si una condición es cierta o falsa, utilizaremos un booleano. Vamos a comprobar cómo funciona el trigger exactamente, porque de esta manera no lo hemos podido ver bien. Hemos visto que simplemente al activarlo hemos pasado de idle a jump, pero el trigger hemos dicho que es un parámetro que desencadene un evento. No es algo que no es algo que se mantenga en el tiempo, simplemente lo marcamos y se marca durante un momento y después se desmarca. Vamos a verlo bien. Ahora tenemos la animación de idle en el momento en el que ella sigue ejecutándose. En el momento en el que activemos este trigger, la animación termina, se ejecuta la animación de salto y como este parámetro simplemente se activa un momento y se desactiva, vuelve a la animación. El valor de los parámetros hemos visto que puede modificarse desde este apartado Parameters de la ventana Animator, pero lo interesante será modificarlos a través de código.